Funciones. En el terreno de las matemáticas se denomina función al vínculo entre dos conjuntos a través del cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un solo elemento del segundo conjunto o ninguno. La idea de cuadrático, por otra parte, también se usa en el ámbito de las matemáticas, aludiendo a aquello relacionado con el cuadrado, es decir, el producto de la multiplicación de una cantidad por sí misma. En este marco se llama función cuadrática a la función matemática que se puede expresar como una ecuación que tiene la siguiente forma: f de x igual a x elevado a la 2 más bx más c. En este caso, a, b y c son los términos de la ecuación, números reales, con a siempre con el valor diferente a 0. Al término ax al cuadrado es el término cuadrático, mientras que bx es el término lineal y c el término independiente. Cuando están presentes todos los términos, se habla de una ecuación cuadrática completa. En cambio, si falta el término lineal o el término independiente, se trata de una ecuación cuadrática incompleta. La representación gráfica de una ecuación cuadrática es una parábola. La orientación de la parábola, el vértice, el eje de simetría, el punto de corte con el eje de las coordenadas y el punto de corte con el eje de las abscisas son características que varían de acuerdo con los valores de la ecuación cuadrática en cuestión. Además de todo lo expuesto, tenemos que señalar que esa parábola podrá ser de dos tipos: parábola convexa o parábola cóncava. La primera es la que se identifica porque sus brazos o ramas están orientados hacia abajo, y la segunda se caracteriza porque esos brazos o ramas se hallan orientados hacia arriba. En este sentido, hay que subrayar que la parábola será cóncava cuando es mayor a 0 o positivo. Por el contrario, será convexa cuando a es menor a 0 o negativo. De la misma manera, es interesante saber que las soluciones o raíces de la función cuadrática son fundamentales porque dan a conocer los puntos de intersección de la citada parábola con respecto al eje de abscisas. Cabe resaltar que las funciones cuadráticas aparecen en la geometría y en la cinemática, entre otros contextos, expresados mediante distintas ecuaciones. Características de la función cuadrática. ¿Qué es el dominio de una función cuadrática? El dominio es el conjunto de números reales. Si a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Si a es negativo, la curva es cóncava hacia abajo. Cuanto mayor es a en valor absoluto, más cerrada es la curva. Los puntos de corte de la parábola con los ejes de coordenadas son en el eje x. Soluciones de la ecuación ax elevado a la 2 más bx más c igual a 0, y en el eje y el par ordenado 0 y c. Debemos recordar que los valores que se pueden tomar para la función son todos los números, a excepción de dos casos: cuando hay un limitante como el radical raíz cuadrada de menos x, o cuando hay una división y la incógnita se encuentra dividiendo como un dividido para x. ¿Qué es el recorrido de una función cuadrática? Las funciones cuadráticas generalmente tienen la recta real de enteros como su dominio. Cualquier x es una entrada legítima. El rango está restringido a esos puntos mayores que 0, iguales a la coordenada en y del vértice, o menores que 0, iguales que a la letra a de la ecuación general de la parábola, dependiendo si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es la simetría de una función? Sea f de x igual a x elevado a la 2 más bx más c el criterio de una función cuadrática. El eje de simetría de una parábola es la recta vertical de ecuación.
Esta recta es importante cuando se realiza la gráfica de una función cuadrática, pues divide a la parábola en dos partes congruentes, es decir, cualquier punto de la parábola tendrá un punto homólogo al otro lado de este eje. Cuando el coeficiente b igual a 0, entonces el eje de simetría es la recta vertical de ecuación x igual a 0, es decir, el eje y. Decimos entonces que la parábola tiene una simetría par. ¿Qué es la monotonía de una función cuadrática? Puede caracterizarse como el movimiento de nuestros ojos cuando recorremos el gráfico de la función de izquierda a derecha. Su evaluación permite determinar en la gráfica puntos conocidos como extremos, donde la función cambia su monotonía, ha dejado de crecer y aún no está decreciendo o viceversa. La monotonía puede analizarse tanto para intervalos como para puntos específicos de una función dada. ¿Qué es el vértice de una función cuadrática? El vértice se constituye en el punto más importante de la parábola por la cantidad de propiedades que define para la misma. Las coordenadas de dicho punto determinan el eje de simetría de la gráfica, la monotonía de la función, su imagen o recorrido, cuya fórmula es menos b sobre 2a. Esta sería la fórmula cuadrática y la de aquí sería la fórmula general. Lo único que hacemos es pasar los valores de esta a esta, donde A sería 2, B 9 y C 10. Aquí quedaríamos con 9 elevado a la 2, que eso nos daría 81, menos 4 por 2 por 10, que sería 80, y 2 por 2, que sería 4. Al restar el 81 en el 80 nos daría 1 sobre 4. Luego de aquí realizamos esta, que finalmente nos quedaría así, y nos quedaría una suma y una resta. Esas dos se realizan por separado y aquí estaría la suma, aquí la resta. La suma es menos 9 más 1 sobre 4, nos daría menos 8 sobre 4, realizamos la división, da menos 2. Aquí tenemos x2, que sería menos 9 menos 1 sobre 4, y eso nos daría menos 10 sobre 4. Y finalmente cuando realicemos la división nos daría menos 2,5. Las ecuaciones cuadráticas presentan un sinnúmero de aplicaciones. Entre ellas tenemos algunos problemas de economía que dan lugar a una ecuación de segundo grado. Vamos a ver un ejemplo. Mensualmente una compañía puede vender X unidades de cierto artículo a P pesos cada uno, en donde la relación entre P y X está dada por la siguiente ecuación. P igual 1400 menos 40X. ¿Cuántos artículos debe vender para obtener unos ingresos de 12.000 pesos? Solución. Partimos de la siguiente ecuación de economía. Ingreso igual al precio de venta por número de artículos vendidos. Los datos suministrados serían ingreso igual 12.000 pesos, precio de venta 1400 menos 40X, y el número de artículos vendidos es igual a X. Sustituimos estos datos en la ecuación de economía. Ingreso igual precio de venta por número de artículos vendidos. Sería 12.000 igual, entre paréntesis, 1400 menos 40x, cerramos paréntesis, por x. Destruyendo las paréntesis nos quedaría 1200 igual 1400 menos 40x al cuadrado, lo que nos daría una ecuación cuadrática. Haremos ahora una transposición de términos para llevarla a su fórmula general, quedando de la siguiente manera. 40x al cuadrado menos 1400x más 12.000 sería igual a 0. Esta ecuación se puede simplificar dividiendo cada término entre 40, quedando x al cuadrado menos 35x más 300 igual 0. Esta ecuación se puede solucionar por factorización, multiplicando las dos paréntesis. Primer paréntesis x menos 20, segunda paréntesis x menos 15 igual 0. De aquí se concluye que paréntesis x menos 2 es igual a paréntesis x menos 15 igual 0, por lo que x igual 20 y x igual 15 son las soluciones de este problema.
¿Qué es la función lineal? Es una función polinómica de primer grado cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Se representa de la siguiente manera. La función es igual a mx más b, es lo mismo decir que y es igual a mx más b. Vamos a ver sus partes. M es pendiente, B intersección con el eje Y, X es variable independiente y fx es la función dependiente de X o Y. Porque esta función depende del valor de X. Ahora estaré dando unos simples ejemplos para dejar todo aún más claro. Para este primer ejemplo tenemos que función lineal se escribe como y es igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b la ordenada del origen. Y aplicaremos esto en un ejemplo. Hallar la función lineal decreciente de pendiente 3 y ordenada de origen menos 2. Bueno, sabemos que la función lineal es creciente cuando la pendiente es positiva y es decreciente cuando la pendiente es negativa. Entonces, como dice decreciente 3, entonces la m vale menos 3. Y además tenemos que la ordenada es menos 2, entonces reemplazando la m y la b, en la fórmula de la función queda y es igual a menos 3 por x menos 2. Y ese sería el primer ejemplo. Bueno, ahora para nuestro segundo ejemplo vamos a graficar. Para graficar una función lineal vamos a ubicar primero el intercepto de y, que en este caso es más 5. Ahí lo vamos a ubicar. Y después revisaremos la pendiente, que es menos 2/3. El numerador nos va a indicar cuántas unidades nos debemos mover, en este caso como es negativo hacia abajo, si fuera positivo hacia arriba. Y el denominador nos indica cuántas unidades nos movemos hacia la derecha. Entonces sería 2 hacia abajo y 3 hacia la derecha. Y ya por último, con una regla unimos los dos puntos y ahí tenemos la función. Como la exponencial, la función logarítmica se utiliza con asiduidad en los cálculos y desarrollo de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para comprimir la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento demasiado rápido dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que representa. Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f de x igual logaritmo a x, siendo la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. Por lo tanto, funciones exponenciales se llaman así a todas aquellas funciones de la forma f de x igual b a la x, en donde la base b es una constante y el exponente de la variable independiente. Estas funciones tienen gran aplicación en campos muy diversos como la biología, administración, economía, química, física e ingeniería.